Te damos la bienvenida a una nueva lección del curso introductorio sobre Internet, la web y el mundo de la programación en Yo Quiero Programar. Llegó el momento de comenzar a hablar sobre lenguajes en la web. Vamos a comenzar a aprender sobre lenguajes. En lecciones anteriores hemos repasado cómo funciona la web. Aquí hemos separado entre cliente y servidor, hemos hablado sobre los navegadores web, sobre los servidores web y sobre protocolos que están presentes y que nos permiten de alguna manera acceder a contenidos que están alojados, a recursos que están alojados en servidores web y son accesibles mediante URLs. También dijimos que cuando hacemos una solicitud de información a través de un navegador web, es decir, utilizamos las operaciones de tipo GET del protocolo HTTP, lo que hacemos es recuperar recursos y el navegador lo que puede entender es HTML, CSS y JavaScript. De hecho, también dijimos que HTML, CSS y JavaScript son lenguajes, aunque aclaramos que HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto, CSS es un lenguaje de hojas de estilos en cascada y JavaScript es un lenguaje de programación. Ya desde el primer momento empezamos a llamar lenguaje de programación solo a JavaScript. Pero, ¿qué son HTML y CSS finalmente? ¿Acaso no son todos lenguajes? ¿En qué se diferencian? En esta lección vamos a empezar a explorar este tema. Para eso vamos a hacer una diferenciación. Vamos a conceptualizar a qué llamamos lenguaje informático. Vamos a decir que un lenguaje informático es un lenguaje usado por las computadoras, por los ordenadores. Los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación, como por ejemplo C#, que es un lenguaje de programación, o como por ejemplo JavaScript, que es otro lenguaje de programación. Lo primero que quiero que tengas en claro es que los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación. Un lenguaje informático no necesariamente es un lenguaje de programación, pero un lenguaje de programación sí o sí es un lenguaje informático. Y tenemos diferentes tipos de lenguajes informáticos. Por ejemplo, un lenguaje de marcas, como puede ser HTML o XML. También tenemos lenguajes de consulta, como puede ser, por ejemplo, SQL. Tenemos también lenguajes de transformación, por ejemplo, XSLT. También tenemos lenguajes de especificación, quizás los has escuchado nombrar, UML, B y Z. Y también tenemos lenguajes de sonido, de gráfico, de pseudocódigo y otros. Por supuesto, entre estos otros están los lenguajes de programación. Pero fíjense cómo los lenguajes informáticos se pueden subdividir en diferentes tipos. Entre ellos, lenguajes de programación, pero existen otros que están presentes. De esta manera empezamos a ubicar a HTML como un lenguaje de marcas, un lenguaje de marcado, y JavaScript como un lenguaje de programación. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación entonces? Ya sabemos que un lenguaje de programación forma parte de los lenguajes informáticos, pero ¿qué es específicamente? Vamos a decir que un lenguaje de programación es un lenguaje formal que permite escribir una serie de instrucciones en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento, ya sea físico o lógico, de un sistema informático. A ver, para no marearnos, un lenguaje informático es un lenguaje usado por computadoras, pero un lenguaje de programación, finalmente, es una serie de instrucciones, o nos permiten escribir una serie de instrucciones, para controlar el comportamiento de una computadora. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se lo denomina programa informático. Nosotros cuando estamos construyendo un programa informático utilizamos un lenguaje de programación o muchos lenguajes de programación, dependiendo del programa y dependiendo la arquitectura del programa. Pero básicamente estos lenguajes de programación nos permiten escribir órdenes. Esas órdenes nos van a servir para controlar el comportamiento físico y lógico de un sistema informático. JavaScript, por ejemplo, es un lenguaje de programación muy, pero muy utilizado en la web desde sus orígenes. Ya hemos visto también la historia de la web y hemos comprendido
cómo a partir del año 1995 empezó a estar presente JavaScript y en los navegadores para poder dar un poco de vida a estos sitios web, a estas páginas web, a estos documentos HTML. Por lo cual, HTML, CSS y JavaScript podemos decir que son los lenguajes por excelencia de la web. Si bien desde la salida de WebAssembly, esto también lo hemos repetido varias veces durante el curso introductorio, los navegadores web pueden interpretar o podemos poner código distinto a JavaScript como lenguaje de programación. Los navegadores web, a partir de WebAssembly, permiten que podamos escribir programas para la web en otros lenguajes que no sea solamente JavaScript. Pero en esencia, HTML, CSS y JavaScript es la tríada de lenguajes que ya sabemos que son todos lenguajes informáticos, siendo HTML un lenguaje de marcado de hipertexto, un lenguaje de marcas, CSS un lenguaje de hojas de estilo en cascada y JavaScript un lenguaje de programación. Existen diversos lenguajes de programación, son un montón. Algunos son muy conocidos y otros no tanto. Es muy difícil o muy improbable que una persona sepa todos los lenguajes de programación del mundo. Normalmente, a medida que uno va evolucionando en el mundo de la programación, en el mundo del desarrollo de software, comienza a aprender varios lenguajes. No obstante, esto tiene un límite, porque cuando más lenguajes alguien conozca, pierde especificidad. Cada lenguaje tiene sus características. Ahora bien, por otro lado, se necesita tiempo para aprender múltiples lenguajes. Ustedes, si están recién comenzando, van a arrancar con JavaScript y luego vamos a sumar un segundo lenguaje que va a ser C#. Pero existen muchos lenguajes de programación en el mundo. Entre ellos, bueno, ya hemos nombrado a JavaScript y a C#. Pero también existe Python, también existe Java, que no es lo mismo que JavaScript. También existe PHP, C, C++, Objective-C. Existen muchos, pero muchos otros. Vamos a revisar algunas conclusiones de esta lección y luego vamos a ver cómo lucen algunos lenguajes informáticos, es decir, cómo se ven. Vamos a revisar algunas conclusiones. Primero, recordemos que un lenguaje informático es un lenguaje usado por las computadoras, usado por los ordenadores. Existen varios tipos de lenguajes informáticos y entre ellos se encuentran los lenguajes de programación como por ejemplo JavaScript, los lenguajes de marcado como por ejemplo HTML y otros tipos que ya hemos repasado. No debemos confundir los términos. Los lenguajes informáticos no son lo mismo que los lenguajes de programación, sino más bien que los lenguajes informáticos engloban entre ellos a los lenguajes de programación. Por otro lado, HTML, CSS y JavaScript son hoy en día los lenguajes base de la web. HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto o Hypertext Markup Language. No es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de marcas. CSS significa hojas de estilo en cascada o Cascading Style Sheets. No es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de diseño. Y JavaScript es un lenguaje de programación que vamos a estar viendo durante la fase 1 de Yo Quiero Programar. Existen muchísimos de lenguajes de programación que hoy se utilizan para el desarrollo de sitios y de aplicaciones web. Recordemos que en Yo Quiero Programar vamos a estar viendo JavaScript y C#, al menos por ahora. En forma histórica, lo único que podían leer los navegadores a nivel lenguajes era HTML, CSS y JavaScript. Pero ya sabemos que hoy en día, gracias a WebAssembly, esto ha cambiado. De hecho, vamos a descubrir en la fase 2 cómo con C# podemos escribir páginas web que sean leídas por un navegador web sin ninguna conversión en el medio hacia JavaScript. Esperamos que esta lección te haya servido para entender un poco más a qué llamamos lenguajes informáticos
y a qué llamamos lenguajes de programación. En la próxima lección vamos a ver cómo lucen algunos de estos lenguajes informáticos. Por ejemplo, cómo luce HTML o cómo luce C# en un programa informático. Vamos a descubrir similitudes, pero también diferencias que tienen entre ellos. Aunque todos tienen algo en común, solamente con un bloc de notas podemos abrir estos archivos e inspeccionarlos. Si bien es un tanto incómodo, y para eso vamos a descubrir que es conveniente utilizar editores de código que ponen colores, marcas y nos dan ayudas para poder interpretar todo este tipo de lenguajes. Gracias por estar del otro lado. Te recordamos que Yo Quiero Programar es un programa de formación gratuito en habilidades de programación web. Si todavía no formas parte, en la descripción de este video figuran todas las indicaciones de cómo inscribirte en forma gratuita. Estamos teniendo una gran cantidad de gente que quiere formar parte del programa. Quizás tengas algunas demoras en ser aceptado o aceptada, pero todas las personas que se inscriban van a poder cursar de manera gratuita este programa. Nos estamos viendo en la próxima lección.